Bienvenidos a Charrúa Podcast, un nuevo espacio donde conectamos la ciencia, el entrenamiento y la experiencia en cancha. Soy Gastón Sánchez, preparador físico e investigador, y en esta serie de episodios vamos a charlar con diferentes actores del alto rendimiento, personas que están haciendo diferencia desde adentro del deporte. Hoy tengo el gusto de conversar con Mariano Bain, además de colega del entrenamiento, un gran amigo. Es preparador físico, pero además es una persona que sabe planificar con sentido, evaluar con criterio y trasladar el entrenamiento del papel al parquet. Mariano actualmente trabaja en UCAM Murcia, en la élite del básquet español, que en la temporada pasada disputaron finales contra el Real Madrid por la Liga ACB. Además, ha compartido cuerpo técnico con la selección femenina de rugby, disputando campeonatos mundiales en Hong Kong. Un entorno completamente distinto, pero con una exigencia real. En este episodio vamos a charlar de cómo utiliza el GPS en deportes de equipo, qué valora realmente los datos y cómo toma decisiones en tiempo real. Esto no es una charla sobre tecnología, es una charla sobre cómo pensar mejor el entrenamiento. Aprovecho para compartirles también que en estos últimos días he publicado un artículo científico como autor principal en el que trata sobre los efectos de las diferentes superficies y calzados en el entrenamiento pirométrico. Un trabajo que compartí con diferentes autores de talla mundial, referentes internacionales en el área de ciencias del deporte. Te dejo el link acá abajo. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo andás? Gasti, querido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, primer episodio acá con el invitado Mariano, Mariano Bain. La idea era hablar sobre GPS, que tenía bastante idea, lo manejaba bastante. Mariano trabajó en tanto rugby como ahora en básquet en España. Y bueno, la idea era aportar su experiencia para la gente que acá está escuchando. Bueno, lo de la idea de la experiencia ya lo veremos. Intentaré aportar lo que hice, ya veremos si bueno o malo. No, sin duda, bueno. Escuchame, Marian, nada, primero, cuando vos usás GPS, ¿qué variables mirás para luego tomar decisiones? ¿Podés hablar tanto del pasado, de lo que en su momento capaz le erraste, o ahora en el equipo de básquet, en la UCAM? Bueno, sí, ya está buena la pregunta porque, viste, al final cuando te enfrentas, cuando vas teniendo tecnología, viste, siempre es una oportunidad, ¿no? De poder, sea medir o tomar decisiones o lo que sea de manera más informada o con variables, bueno, objetivas, subjetivas, depende la forma que elijas medir, pero también tenés la complejidad de que tenés muchísimas variables, ¿no? Un GPS ofrece 200 y pico de variables. Y algunas son similares, otras no te aportan, ¿no? Valor. Entonces, creo que antes de elegir variables, creo que uno tiene que definir un poco, ¿no? Su sistema de trabajo y qué información te puede aportar determinada variable ese sistema, sea para corregirlo, sea para sostenerlo. Al final uno intenta sentar como al dato, ¿no? En la mesa y tomar decisiones tomándolo en cuenta. No es lo único, no nos basamos puramente en datos. Al final, eso, el dato tiene una sillita más, ¿no? En la mesa, pero yo creo que está piola. Y aparte porque, bueno, a vos te debe pasar también ahí cuando estás con el equipo. Muchas veces nosotros apreciamos algo, pero no es real o no se corresponde con lo que está sucediendo objetivamente. ¿Viste? A veces ves un jugador y decís, che, loco, este no está corriendo, este lo otro, y de repente ves los datos de GPS y es el que más corrió, ¿no? Eso es un poco llevado al extremo. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que el ojo humano falla mucho, entonces está bueno tenerlo ahí, ¿no? Como variable objetiva de lo que está sucediendo. Un poco en mi experiencia, yo tuve la suerte de usarlo en Argentina cuando colaboré a distancia con un club de rugby, que ahí Leandro Carbone me había abierto las puertas durante la pandemia para aprender a usar esa tecnología que yo no tenía ni idea. Entonces es verdad que intenté aprender y ayudar un poco en el tema de dashboards ahí. Y bueno, ahí lo teníamos en rugby, que es un deporte que tiene una cancha grande, donde los impactos son importantes. Entonces al final ahí había algunas métricas como, no sé, la distancia recorrida a alta velocidad o high speed running, la cantidad de impactos, la magnitud de las aceleraciones o el top speed. ¿Viste? Todas esas métricas eran importantes porque en el sistema de Leandro
eran cosas donde él después podía modificar o traquear a lo largo del tiempo y a partir de ahí tomar ciertas decisiones. O utilizar con otros procesos, como, no sé, la vuelta al juego después de una lesión, ¿viste? Era una decisión que tomaba como basement, ¿no? Como a partir de ahí tomar decisión de cuándo ese jugador podía volver o no. En este caso, ahora que estoy acá en Murcia, trabajamos en básquet, donde, bueno, obviamente que el deporte es muy distinto, empezando por las dimensiones de la cancha, ¿viste? Ya el tema de hacer un sprint y la velocidad pico, igual acá no es importante porque no es una situación que se dé durante los partidos. Primero porque no hay distancia para lograr esa velocidad pico y segundo porque situación de juego, están todos muy cerquita, entonces los jugadores no están ahí yendo a máxima velocidad, pero sí que tiene muchísima cantidad de aceleraciones, desaceleraciones, ni hablar el tema de los saltos, viste que a veces en el entrenamiento deportivo, viste, hablamos de la pliometría y cómo potenciar eso, y bueno, el básquet te pone en un lugar distinto, porque saltar te da de comer acá, ¿viste? Entonces, ya no es que solamente estás potenciando el gesto, sino que ellos lo repiten muchísimas veces durante su práctica deportiva. Entonces, bueno, ese dato tiene relevancia, pero hay que ver de qué manera. Entonces, bueno, ¿qué vas a potenciarlo? Entonces te centrás como en los saltos de alta intensidad, que al final son algunos pocos, ¿no? Porque se salta mucho, pero no siempre al palo. Entonces, a partir de ahí tenés que tomar ciertas decisiones. Lo mismo con el tema de los contactos, ¿viste? Lo que hablaba de rugby. El impacto, bueno, es una métrica, pero importantísima. Acá cualquier contacto es penalizado. Entonces, bueno, eso deja de ser importante. Al final yo creo que, digamos, más allá de algunas métricas, te puedo contar, digamos, las que usamos ahora y demás, creo que es importante detectar qué métricas te ayudan a vos en tu sistema de trabajo. Sea para traquearlas a lo largo del tiempo y ver cómo eso se va modificando o para plantear tu microciclo de trabajo en el caso de que tengas esa posibilidad o para determinar esa vuelta al juego si hay una lesión para que ese proceso sea más informado, ¿viste? Yendo un poco, perdón que estoy hablando ahí demasiado de corrido, pero yendo un poco a lo Siga, específico, siga. a lo específico esto de qué métricas usamos ahora, ¿qué pasa? Es verdad que el concepto que se suele decir es GPS, ¿no? Pero bueno, el GPS es el aparatito, digamos, ¿no? Que los jugadores se ponen ahí. Pero bueno, cuando estás outdoor, cuando estás afuera, es verdad que usás la tecnología GPS, que al final tiene que ver con los satélites, y a partir de eso, con una señal que manda el GPS hacia los satélites, uno detecta dónde está y a partir de ahí se pueden inferir un montón de métricas. La problemática que tenemos nosotros es que estamos bajo techo. Entonces eso cambia un poco. Nosotros no utilizamos tecnología GPS como tal, nosotros solamente usamos como el IMU, que son los dispositivos inerciales que están adentro del aparatito, que tiene que ver con el acelerómetro, el giroscopio. Entonces hay magnitudes que no tenemos. Y Catapult, por una política de protección que tienen a la hora de pasar los datos, es verdad que el acelerómetro te puede estimar algunas aceleraciones para darte la magnitud, pero Catapult no te las da. Y lo que usan son bandas. Entonces tenés como banda 1, banda 2, banda 3 y tenés algunas bandas más que vos podés personalizar y al final tenés como un count ahí, ¿no? Che, cada vez que metes una aceleración en tal banda te va a dar una, pero no te va a decir que fuiste a 4 metros segundo al cuadrado, ¿me entendés? No te da eso porque, bueno, al final, al no tener ese sistema de posicionamiento por el techo, la tasa de error es mayor. Entonces, bueno, no se arriesgan a eso, digamos, no te lo pasan. Sí que hay alguna manera, outdoor, para el que tenga la posibilidad de trabajar, hay una manera de tener esa información que es a través de instalar un sistema de antenas alrededor del lugar para que se use eso a nivel de satélite, ¿no? Y que te puedan dar el posicionamiento del aparatito que lo tiene el jugador en relación a la antena, entonces a partir de ahí darte magnitudes. Nosotros no lo tenemos en el pabellón, el UCAM Murcia, que es el equipo donde yo estoy trabajando, como muchos equipos acá de España trabajan en un pabellón que es municipal, digamos, ¿no? Hay pocos equipos que tengan su propia cancha y demás. Entonces, bueno, primero es costoso el sistema y segundo, nosotros no somos dueños de la instalación. Entonces, todo eso hace imposible que dispongamos de eso. Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, digamos. No, está perfecto, está perfecto. Y justo, escúchame, Marian, dijiste al principio, me quedé ahí un poquito pensando, me diste pie para dos preguntas que luego vienen. Sí. Lo primero era, ¿cuáles son las variables que más ruido generan y otras que son más subestimadas? Sí, mira, yo creo, siempre me pareció desde que empecé a usarlo y empecé a hacerme preguntas, ¿no? Sobre el tema este de los datos, creo que las que generan mucho ruido son aquellas que
tal vez desde las compañías de GPS son atractivas por la parte de producto, ¿no? Porque te venden un nombre así fantástico, como puede ser Player Load, ¿viste? Que todo el mundo lo usa y demás. Pero en verdad son métricas que son compuestas, ¿no? Lo que hacen es sumar los movimientos en los diferentes X y te dan un número terminado, ¿viste? O bueno, otra métrica es HIE, que es High Intensity Effort, ¿no? Esfuerzo de alta intensidad, que lo que hacen es juntarte diferentes desplazamientos, o sea, aceleraciones, desaceleraciones, saltos, cambio de dirección, a determinada intensidad, y lo que hacen es hacerte un paquetito y te lo dan, ¿viste? Yo qué sé, está bueno, me parece la parte de producto así por el nombre y decir, me da cuántas acciones de alta intensidad, pero a la hora de hacer nuestro trabajo, que tal vez hay que planificar un drill, o esto es lo que hablábamos de la vuelta al juego por una lesión, que querés ver ciertas variables, ¿viste? Para decir, bueno, voy a armar esta tarea para que el jugador cumpla determinadas variables, bla, bla, bla. Bueno, dentro de esos esfuerzos de alta intensidad, vos podés tener 10 y yo también 10. Pero capaz que yo hice, no sé, para que sea claro el ejemplo, yo hice 8 saltos y 2 aceleraciones, y vos hiciste 4 cambios de dirección, 4 desaceleraciones y 2 saltos. ¿Tienen todo el mismo impacto fisiológico, biomecánico? Bueno, yo creo que no. Entonces, al final yo creo que eso termina generando un poco de ruido, ¿viste? Que al final está lindo a nivel título, pero creo que como información carece de sustancia, ¿viste? Así que esa es la que pienso que genera un poco de ruido. Y después, bueno, viste, no es que quiera esquivar ahí la respuesta de cuáles están ahí, medio como que la gente no les da tanto valor, pero al final yo creo que eso, el valor es subjetivo de tu sistema. Entonces, lo que yo siempre intento hacer, ¿no? Como mi forma de hacer el laburo, es intentar entender las variables por separado, para tener el dato directamente desde ahí. Y después, si yo quiero armar una métrica o quiero armar un score o algo que en mi sistema de trabajo valga la pena, bueno, trabajar a partir de ahí. Entonces creo que muchas veces nos vamos mucho por el lado eso de producto, ¿no? De decir, mirá, qué bueno esto, mirá, le voy a decir que tuvo 200 acciones de alta intensidad. Pero bueno, para el trabajo real nuestro del día, viste, capaz que al jugador le gusta eso, pero para nuestro trabajo es mejor tener las cosas un poco más básicas, más claras, que creo que al final eso, el dato cuando sale el GPS es un dato, no es información, pero a partir de todos esos datos nosotros podemos armar nuestro bloquecito de información y a partir de ahí ponernos a laburar, así que creo que yo iría un poco por ese lado. Sí, al final es eso lo que dijiste recién al final. Son datos que te pueden dar un millón de números. El tema es cómo vos lo armás, todo el panorama que te dan, combinado al marketing, que también está bien de la marca, Sí. para luego dar la información, porque todo ese, digamos, esa imagen que crea la marca también es un poquito de ruido, tanto para los que trabajan contigo como para los jugadores. Y al final el que toma la decisión sos vos y a ver qué información le aportás Seguro, al seguro. cuerpo Yo, técnico. yo al final, viste, entiendo, ¿no? Nadie, no es importante, yo lo entiendo, ¿no? Pero me pongo en el lugar de la marca, de que ellos intentan vender un producto, como que te quiere vender un auto y le pone 2 o 3 cositas que no le suman digamos, al producto auto, pero es verdad que lo hacen o más lindo o más marketinero, viste, lo que sea. Entonces yo entiendo su posición. Pero creo que eso termina generando un poco de contaminación y más que nada, ¿viste? Capaz que la gente que está empezando con esto, porque a mí me recontrapasó, ¿viste? Al principio yo hablaba, me acuerdo, con Leandro y le decía, boludo, yo estoy intentando descubrir una métrica que no existe. Y él me dice, estate tranquilo, boludo, que al final esto son física, es desplazamiento, ¿viste? Te va para adelante, te va para atrás, para los costados, para arriba, para abajo. No sé si hay algo, creo que no debe quedar absolutamente nada para inventar. Al final es como tener tus cositas bien claras, ¿viste? Y a partir de ahí laburar. Entonces, digamos, yo entiendo a la marca, ¿no? Como compañía para intentar generar algo atractivo, pero al final creo que eso está todo muy, muy claro, muy inventado y hay que mantenerse así básico, o al menos lo que intento hacer yo. No soy el dueño de la verdad, pero al final es mi forma de hacerlo, ¿viste? Sí, sí, seguro. Eh, Al principio también hablabas de lo que vos veías o lo que sentías también dentro de la cancha, dentro del campo, y de lo que te decía después el GPS, el dato, el número, ¿no? Sí. Bueno, vos cómo combinás lo que ves, eso, lo que ves, y lo que sentís con lo que luego vos ves
a la computadora, descargar los datos y es lo que te dice el GPS. ¿Cómo combinás esas dos Sí, cosas? la verdad que la pregunta es buena y creo que no tengo, es muy buena y no tengo una respuesta estrictamente cerrada. Creo que por mi forma de ser me baso mucho más en los datos, como a la hora de, no sé si tengo que hablar con el entrenador y lo que sea. Porque tengo muy en claro que al final nosotros, ¿no? El ser humano emocionalmente, afectivamente, que genera como, no sé, ciertas relaciones con los jugadores y qué, porque pasás mucho tiempo con ellos y qué. Y eso puede hacer que tu juicio se nuble, ¿viste? Para un lado o para otro. Puede ser que un jugador lo quieras mucho y que le veas menos cosas malas y más buenas, o lo contrario. Entonces, como eso lo tengo muy presente, yo al final creo que por mi forma de ser le doy mucho más valor al dato. Ahora, también tengo en cuenta lo personal en el sentido de, voy a poner un caso burdo también así para que se entienda, ¿viste? No sé, tenía un jugador que acá, por ejemplo, el año pasado nos tocó en el primer equipo, algunos de los jugadores fueron padres, ¿viste? Bueno, che, te cambia la vida, ¿viste? Eso, algunos eran primerizos, otros no, pero no importa, eso te cambia la vida. Entonces, claro, venían, hacían un entrenamiento que en comparación a ellos mismos era un entrenamiento malo, vamos a decir, o bajo en performance, no sé, para decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que sucedió, eso es lo que sucedió, ¿viste? O sea, él hizo un entrenamiento que fue bajo en comparación a él mismo en otros entrenamientos del mismo tipo. Pero bueno, al final también está sucediendo que el pibe fue padre y capaz que no está durmiendo, esto y lo otro. Entonces, ahí no sé qué cosa gana la otra. Al final es una cosa combinada. Cuando vos tenés que transmitir esa información es tipo, che, mirá, este juego pasó esto y esto, pero no nos olvidemos de esto, ¿me entendés? Yo creo que eso es importante. Y después, en otro caso, que también para que se entienda, a veces yo veo los entrenamientos y veo tal jugador y digo, che, loco, este pibe se está arrastrando, ¿viste? Se está arrastrando, no se mueve, no levanta las patas, no está corriendo nada, ¿viste? Se está rascando la bola, ¿viste? Al final estás un poco ahí al costado, ¿viste? Sin hacer nada y terminás opinando. Y de repente agarrás los datos y decís, opa, mirá cómo le pifié, ¿viste? Y en esos casos, por eso yo creo que el dato es muy importante, pero a ver, no es lo más importante, no es que vas a decir todo, decidir todo a partir de los metros que corrió en el entrenamiento. Pero, che, está bueno. Y aparte, no sé, para mí también estuvo bueno enfrentarme a esa situación de decir, che, lo percibí muy mal, ¿viste? Lo percibí muy mal. Yo decía esto y nada que ver. Y ahora, por ejemplo, con esto del básquet, ¿no? Que es un deporte como súper guau en esta... Bueno, ahora el boom de las estadísticas está en todos los deportes, ¿no? Pero el básquet, al menos que yo lo conozco hace 2 o 3 años fuerte, ¿no? Que estoy laburando acá, me voló la cabeza a nivel estadística, ¿viste? Porque hay estadística de absolutamente todo. Y también me pasa con el juego, que yo todavía no termino de comprender porque nunca jugué nada, sino que aprendí acá. Y digo, che, este jugador, guau, no sé, no tiró nada o no metió nada. Y de repente ves y el chabón metió un 60%. La descoció, ¿viste? Pero capaz que tomó 10 tiros, metió 6, erró 4 y me quedé con los 4 que erró. Pero el chabón igual lo hizo muy bien, ¿viste? Entonces creo que el dato es importantísimo y es verdad que no tengo una sola manera de intentar juntar las cosas, depende un poco de la situación y qué, pero como te digo, mi forma de ser, el dato es muy importante porque tengo muy presente que la voy a pifiar, ¿viste? O que muy probablemente la pifie con lo que yo percibo, entonces le doy mucha bola, sinceramente. Al final, el GPS, como tantas otras herramientas, es una herramienta más, ¿no? Es que no te va a decir si trabajas bien o trabajas mal. Quizás lo que te puede hacer es afinar el ojo para el día de mañana, lo que te pasó a vos. Veo algo que me parece que está bien, voy al dato y no es así, y vas conociendo al jugador y te vas dando cuenta si después lo que ves en cancha está bien o está un poquito más alejado. Sí, y estoy 100% de acuerdo con eso y quiero sumar una cosa más que creo importante que no la dije y tal vez ahora pienso que los ejemplos igual no fueron los mejores, ¿no? Pero era para que se entendiera, que es, tenemos que estar un poco todos los que usamos este tipo de tecnología, tenemos que estar todo un poco más tranquilos y no tomar, viste, muchas decisiones con fotos, ¿no? Con un entrenamiento y decir, ¡buah! Este es malísimo, viste, ¡buah! No corre nada. Al final es un entrenamiento. También nos pasa a nosotros, ¿no? Que te levantás un día, tuviste un mal día y no sos un mal prepa o un mal preparador físico. O sea, tuviste un mal día, ¿viste? Bueno, a los jugadores les pasa lo mismo. Entonces, digo, teniendo esta oportunidad que uno puede traquear ciertas variables durante un periodo de tiempo, igual está bueno también estar un poco más tranquilo y ver como la película completa, porque al final, viste, el zoom te modifica. Cuando ves muy chiquito, ves una cosa y de repente te alejas y ves que, che, esto no es como yo decía. Bueno, entonces eso también es importante, viste, que a veces con esto de los números y que
a ver, no es una tecnología nueva para nada, pero depende del contexto donde vos estés, es nuevo o no. Por ejemplo, yo este año, mi trabajo principal es como ser el profe principal del filial, del segundo equipo del club. Y es verdad que en ese contexto el GPS es una tecnología nueva, porque ni los chicos ni en ese equipo se había usado nunca. Y si me permitís decirlo, en España a ese nivel, que es como sería la cuarta, me parece, en toda España, no creo que haya muchos equipos que tengan. Porque inclusive los equipos grandes, el Real Madrid, Barcelona y qué, tampoco le dan mucha bola a eso. Entonces, es verdad que en ese contexto es una tecnología nueva. Entonces todo el mundo, viste, ya quiere, che, ¿esto lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Cómo entrenó él? Te piden un número? Entonces, bueno, tranquilo, vamos a dar la semana. Vamos a dar la semana comparada a otras semanas. Vamos, viste, hay que estar ahí. Vamos a comparar estos datos con lo del partido. A ver si, no sé, al final eso, tener que estar un poco más tranquilo y no subirte en ese tren de querer hablar por hablar, porque cuando va pasando el tiempo las cosas van cambiando un poco, ¿viste? Mariano, justo decías, hablaba de los chicos del filial, del segundo equipo, que era una tecnología nueva. Eh, Ellos reciben los datos, te preguntan, se cuestionan, les interesa cómo llevas esa relación con los jugadores. Mira, no es como el trend topic de las preguntas, ¿no? Digamos, cuando termina el entrenamiento o cuando termina el partido. La verdad que no les interesa demasiado. Sí, recibo preguntas durante el entreno, ¿viste? A veces los pies están corriendo ahí, yo a veces paso por al lado y los pincho un poquito, ¿viste? Al que veo que va medio tranquilo o por debajo de su promedio, porque los voy viendo en vivo los datos porque tenemos la antena. Entonces voy capaz que con el que comparte posición le digo, bueno, estate tranquilo que él hoy está abajo, ¿viste? Intento picarlos ahí un poquito para que estén ahí metidos. Y entonces a veces me preguntan ahí durante el entreno, che, estoy corriendo bien, me está yendo bien, ¿viste? Como a ellos les interesa un poco ahí. Pero no son de pedirme, che, pasame el análisis de la semana, que, bueno, comparando con rugby, rugby es una cosa fantástica. Acá en básquet te digo hasta un poco los tenés que empujar, che, tomá el chaleco, ¿viste? Al final el GPS no deja de ser una tecnología invasiva. ¿Por qué? Porque le tenés que dar un chaleco con un aparatito que encima nosotros no tenemos, nosotros con ACB, que es el primer equipo del cual yo soy asistente, usamos los T7, que son muy chiquititos, y nosotros con el EVA usamos la versión anterior, que son unos grandotes, ¿viste? Entonces, de verdad que es un poco invasivo y los jugadores no son fanáticos de ponérselo. Pero también porque creo que en el deporte, a ver, no sé, para explicarlo y que sea claro, no hay tanta exacerbación de la potencia física, ¿viste? O de esas variables físicas. En un deporte sí, que los saltos, el que salta es una locura, pero bueno, tampoco nosotros ahí en el GPS tenemos altura de salto, ¿viste? Pero, ¿viste? Un salto así, pero después nadie te está preguntando, cuánto corrí, la velocidad, esto y lo otro, bla, bla, bla. En rugby era una locura. Vos terminabas el entrenamiento y ahí la peña ya quería saber todo lo que había hecho, ¿viste? Pero bueno, esa es la diferencia con el deporte. En el rugby, el que, no sé, corrió más rápido, una aceleración más, un golpe, que tuvo el golpe más fuerte. O sea, todas esas cosas al final son más importantes y ahí el contexto cambia. Con acá los chicos, te digo, es un poco eso. No es que les súper interesa. También hago como, no sé si me da culpa al final. Viste, yo creo que como todas cosas que se implementan, hay que hacerlo de a poco, ¿viste? Uno no llega y dice, bueno, ¿viste? Cuando empezás una dieta, bueno, a partir de hoy lechuga, y comés todos los días lechuga. Entonces, al final tenés que ir llevándolo de a poco. Entonces, creo que yo estoy viviendo un poco ese proceso, por más que fue prácticamente una temporada que usé con los chicos la tecnología de GPS, de los aparatitos. Creo que hay que seguir avanzando en eso y la relación de los chicos con el dato, e inclusive, no sé, el otro día hablaba con un profe argentino que también está acá en el club, que es Nico Acosta, y él a su vez había citado a alguien en otro club, ¿viste? Se me contaba una historia de argentino que él decía, el control de cargas, que esa persona que yo no recuerdo bien, el control de cargas tiene que ser una política institucional, ¿viste? Porque si no, si al único que le interesa es al profe, te terminas peleando con todo el mundo, con el entrenador cuando le decís que baje, con los jugadores para que se pongan los chalecos, ¿verdad? Entonces, yo creo que a nivel Europa, me animo a decir, por lo que yo voy conociendo de otros clubes y demás, en básquet estoy hablando, ¿no? De otros clubes, ¿eh? Todavía se tienen que amigar mucho más con el dato de GPS. Todavía no es una política acá de que todo el mundo, ¿viste? Se interese en eso y a partir de ahí quiera armar modelos de trabajo y tomar decisiones a partir de ahí. Entonces, yo creo que es algo que hay que ir avanzando, sí, pero la cosa va un poco más tranquila, ¿no?
Tal vez para el año que viene quede hacer reuniones con los chicos, explicarles por qué es importante, intentar poner como, viste, ahora que está muy de moda esto de, bueno, ahora, hace tiempo está de moda esto de gamification, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner 2 o 3 métricas que nos representen a nosotros como equipo y vamos a competir a partir de esa, viste, que al final no, tenés que ir armándolo a partir del equipo. Yo llego y te digo, mira, lo más importante es player load. Y vos no sabés qué carajo es player load. Y bueno, seguramente no estés tan comprometido en el proceso, ¿viste? Entonces hay que como ir generando todo ese ambiente. De momento te digo, no están tan interesados. Yo creo que es algo que tengo que seguir avanzando en ese proceso con los jugadores. Claro. Oye, escúchame, vos allá hablás de la tecnología en vivo. Estabas hablando de la Sí. tecnología en vivo, de que los jugadores te preguntaban. Mm. Habiendo trabajado ya con el GPS, con la imagen, luego del entrenamiento, que habías contado que fue como arrancaste también con Carbone, que te pasaba los datos y implementabas dashboard, Sí. y ahora utilizás el GPS en vivo. Mm. ¿Qué diferencia notás? ¿Cómo te llevas con esa herramienta? Mira, yo creo que hay pocos escenarios donde ver cosas en vivo sea realmente relevante. Al menos es mi forma de trabajar ahora, no hay mucho escenario donde verlo en vivo sea relevante. Al final a mí me simplifica en el día a día del entrenamiento, me simplifica cortar la sesión en vivo y después sincronizar los datos y ya está. Que antes lo que hacía yo era anotaba en un lápiz y papel, anotaba los espacios de tiempo y después con la sesión cruda hacía los cortes y listo, digamos, ¿no? Entonces a mí me simplificó ese proceso. Pero creo que no hay mucha relevancia en cuanto a la práctica deportiva verlo en vivo. Se me ocurren ahora 2 o 3 situaciones. Una puede ser en un proceso de vuelta al juego, donde vos necesitas que el jugador llegue a determinado cantidad de aceleraciones, por ejemplo. Entonces, la verdad que lo estás viendo en vivo y lo pones a acelerar X cantidad de veces hasta que llegue. Y bueno, eso puede ser relevante porque uno cree que, viste, punto A, punto B, que acelere y siempre es una aceleración. Pero bueno, depende a qué velocidad lo haga, a cuánto se mueva, va a tocar una aceleración de alta intensidad o no, ¿me entendés? Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser importante. Yo no lo implemento, pero una sesión de top-up, ¿no? De decir, bueno, terminamos toda la semana con determinada cantidad de aceleraciones y el promedio de este jugador tiene que estar más arriba o le tocó jugar poco el fin de semana, entonces al otro día tiene que hacer esa sesión para que se equipare con los compañeros. Entonces eso puede estar bueno también, ¿viste? Para poner el límite cuando el pibe llegue. Pero bueno, yo no lo implemento, son situaciones que se me ocurren. Y después me acuerdo de un profe que ahora está con Pumas, que se llama Juan Cobasi, un profe cordobés, que él controla mucho el tema de los datos y que está ahí en Argentina. Y yo recuerdo que en el Captain Run, que en el rugby es el entrenamiento que se hace el día previo al partido, que es un entrenamiento un poco más light, ¿viste? Donde se hacen algunos lanzamientos de juego y que es como, tenemos todo claro, ¿no? Un poco el concepto del entrenamiento ese. Y yo recuerdo que él había seteado, ahora no recuerdo qué GPS tenían, pero, porque no eran Catapult, pero no recuerdo cuáles eran. Él había seteado en el vivo el promedio de todos los jugadores y el desvío estándar. Entonces él tenía alarmas, ¿no? Entonces, como el Captain Run no es un entrenamiento así que esté tan guiado, que sea 1 hora y media o 2 horas de entrenamiento y qué, sino un poco lo que van haciendo. Me acuerdo que él cuando llegan al promedio se acercaba a los jugadores y le decía, mirá que estás cumplido, ¿viste? Pero no lo sacaba, ¿viste? Jamás lo sacaba. Entonces los jugadores decían, bueno, estoy bien, ¿viste? Alguno capaz que ahí ya salía y se ponía a elongar un poco y terminaba, y otro decía, bueno, voy a patear un poco más, ¿no? Por ejemplo. Y tenía también el desvío estándar seteado. Cuando ya se iba un desvío estándar por arriba, ahí se acercaba y decía, bueno, vamos a quedarnos tranquilitos, ¿viste? Ya está. Entonces, bueno, eso es otra forma que veo, ¿no? Que igual puede ser importante. Yo no creo que así, o al menos yo no conozco ninguna situación, y obviamente jamás lo hice, de, por ejemplo, la típica que se puede ocurrir en un partido, estar viéndolo en vivo y decirle, sacalo a este, ¿viste? Sacalo a este porque llegó a tal cosa, no sé, no lo veo. No lo veo porque aparte tampoco somos tan lineales, ¿viste? Uno podría pensar, bueno, mirá, estoy viendo que algunas métricas van bajando y esto es compatible con fatiga, entonces sacalo. Bueno, al final en los deportes de situación, que era el que dedicamos un poco nosotros, básquet, rugby, fútbol y demás, capaz que hay otros deportes que son más lineales. Igual el que está cansado te pegó un sprint al final y te la metió ahí de cabeza y ganaste el partido.
y ya está, ¿viste? Entonces, no, Eso no. mismo, al final son deportes tan complejos que es reducir todo un dato. Sí. Y qué importancia, qué inferencia tenés vos en el cuerpo técnico de decir, este jugador bajó, hay que sacarlo. Al final no sos el que toma la decisión. A partir de eso quizás se puede tomar una decisión, pero ese jugador, aún estando cansado, quizás es el que tiene que estar jugando, dependiendo de la situación del partido también. Sí, sí, estoy con eso 100% de acuerdo, por eso ahí digo, no veo que sea importante. Te digo, yo nunca lo hice ni escuché información, tal vez alguien lo hace así, y bueno, será bueno escucharlo, ¿no? Para entender la justificación. Al final, para mí todo esto se trata de sistemas de trabajo, ¿no? De cómo organizas. Bueno, si eso tiene relevancia para tu sistema, buenísimo. Al final, viste, no hay cosas buenas y cosas malas. Yo no la encuentro pensándome en esa situación, pero bueno, al final, no sé. Sí, sí, sin duda. Mira, te pongo un ejemplo. Termina el entrenamiento, vienen los jugadores, preguntas con la planillita del RPE, Sí. algunos te dicen más cansados, otros menos, o antes del entrenamiento con el wellness. Hmm. ¿Qué peso le das a lo subjetivo del jugador, el RPE, el wellness en este caso, con lo que te dice el GPS, tanto en vivo como después del entrenamiento, cuando vas a pasar los datos? Eh, y tomado con encuestas, casi nada, digamos, así, en ese sentido. Porque, digamos, acá ha pasado, yo consulté mucho porque, no sé, al final yo con los clientes, trabajo con algunos clientes a distancia, ¿no? La operación física, una aplicación y esas cosas. Y es verdad que yo lo tomo, ¿no? Lo tomo ahí el RP, el wellness, porque de alguna manera es como lo único que tengo de momento, me gustaría sumar más cosas, pero de momento como vos para tener ese valor subjetivo, porque no es palpable, no los veo, ¿viste? Al final estoy en España, ellos están en Argentina y no los veo. Entonces, en ese sentido sí le doy un poco más de valor porque siento que es lo único que tengo información. Pero acá con los jugadores, si bien tomo la subjetividad en cuenta, no es de la manera que lo solemos hacer. Prefiero acercarme con el jugador, tener una charla, al final son procesos un poco, viste, tenés la temporada completa, entonces vas conociendo, ¿verdad? Capaz el jugador llega recién al principio de la temporada y al principio es medio raro, pero al final se terminan generando relaciones y lazos, entonces prefiero llevarlo un poco más de ese lado y sentar esa información subjetiva en la misma mesa que el dato de GPS. Viene un jugador un poco llevándole al ejemplo y haciéndolo más claro. Me dice, che, boludo, estoy muerto. Viste, estoy muerto, estoy muy cansado, me pesan las patas, bla, bla, bla. Entonces voy viendo con los datos de GPS que el pibe estuvo por arriba de un desvío estándar los 2 días anterior en determinadas métricas, ¿no? Estoy inventando todo. Y entonces, igual, che, hay que prender la parita, porque hay un dato objetivo y un dato subjetivo que nos llevan a lo mismo, que el pibe estuvo haciendo como por arriba de su normalidad y encima lo está sufriendo, ¿viste? Ahora, ¿qué haces con eso? Y bueno, yo creo que depende un poco del escenario donde estés, ¿viste? Yo, no sé, al menos lo que vivimos nosotros con el deporte acá, con los profesionales, y sinceramente es un poco difícil dejar un profesional afuera del entrenamiento por eso, ¿viste? Igual en otro deporte, en otras situaciones es distinto. Nosotros no lo manejamos así en el club acá. Desde acá es mucho, bueno, el jugador tiene contrato, tiene que jugar. No es que no le damos bola y queremos que se mueran dentro de la cancha. Pero es un poco difícil justificar viste, que no entrene por estas cosas. Es verdad que con los chicos en el filial, como aparte de acá la cantera tiene un proyecto, ¿no? Nosotros tenemos como una especie de eslogan, ¿no? Que es lograr que nuestros jugadores lleguen a profesionales. Entonces, es verdad que no nos dedicamos a la formación de equipos en la cantera, sino que nos dedicamos a la formación de jugadores. Y el trabajo, creo que todavía tenemos pasos para dar, ¿no? en esa dirección, pero el trabajo es mucho más individual. Entonces, quieras o no, ahí yo sí tengo un poco más de poder, entre comillas, como para decir, che, tal jugador no entrena. Porque al final estamos muy basados en el individuo. En el ACB, en el equipo profesional, bueno, no, hay que ganar y ahí cambia un poco el foco, es el equipo. Entonces ahí es un poco más difícil. No te quiero decir que, como te digo, no es una carnicería, pero bueno, un poco el negocio es así, lo saben los jugadores, lo sabemos nosotros y ahí va la cosa, ¿viste? Entonces va un poco ahí. Y una cosa más, los cuestionarios así a nivel de RP, yo te digo, yo cuando llegué acá al club ya no los tomaban, pero sí que los habían tomado antes. Y al final eso es un poco manipulado por los jugadores y por las situaciones, ¿no? Yo no se entiendo también los jugadores.
pero venís haciendo un par de partidos malos, igual no le querés decir al profe que estás cansado porque querés jugar, porque al final tenés que ganarte el pan. O venís teniendo un par de partidos buenos y no tenés tanta ganas de entrenar, igual decís que estás muerto y te querés guardar un día, ¿viste? Entonces, yo qué sé, eso es un poco complejo. Y después la escala también es un poco compleja, porque al final, mira, vos y yo somos tipos que entrenamos. Entonces vos decís, bueno, rankeá tu entrenamiento del 1 al 10. ¿Y cuál es la diferencia entre un 6 y un 7? O un 4 y un 5. No sé, es un poco ambiguo. A mí me cuesta. Y yo soy un tipo que entreno hace muchos años para mí mismo, digamos, ¿no? De ir a hacer fierro, de esto y lo otro. Y si a mí me cuesta, capaz que al otro que tal vez no presta tanta atención en eso, seguramente le va a costar. Entonces, yo qué sé, está bien para tener una idea, pero no puedes morir con esa, en mi opinión. Y saliendo un poquito de GPS, ¿qué otra tecnología te gustaría implementar? Tanto bueno, en rugby, ahora más en básquet, quizás en un futuro en fútbol. Sí, sabes que, bueno, ahora es verdad que le estamos dando mucho más vuelta al tema porque las tenemos, pero no las tiene disponible el equipo, son las plataformas de fuerza, ¿viste? A principio de año hubo un congreso acá de preparación física y demás que lo organizan algunos chicos que están relacionados acá al club, ¿no? Que es la Strength and Conditioning Society, organiza todos los años un congreso y viene un montón de gente. Y vinieron los chicos de Vald y justo el Luciano Tomaghelli, que venía de Argentina, que es como más la parte de cliente, me parece que se dedica más a eso, y otro chico Pedro acá de España, y la verdad que estuvimos dándole muchas vueltas, yo no tenía ninguna experiencia usándolas. Y bueno, al final es como, viste, me pasó lo mismo con el GPS. Vos te metés al cloud de Val y tenés 600.000 métricas para elegir. Entonces, otra vez, viste, pensar, primero, la tecnología al final te tiene que dar una solución, ¿no? A algún problema que tenga. No es al revés, no es, bueno, me compré la plataforma y ahora veo qué carajo hago. Sino es al revés, che, tengo un problema. ¿Cómo puedo encontrar la solución a este problema? Y si en esa línea de pensamiento vos ves que las plataformas son una posible solución, bueno, busca la manera de tenerlas, que tampoco es simple porque al final cuesta guita y demás. Pero bueno, ya pasando un poco de eso, es la verdad que la empezamos a usar porque la universidad cerró un acuerdo con Valde, entonces tenemos ahí plataformas y estamos como en el proceso de bucear la tecnología, ¿viste? De usarla un poco y empezar a entender métricas y de por qué esas métricas son importantes. De momento creo que, digamos, con la idea de afinar el lápiz, digamos, con determinado test, ¿viste? Que podría ser un salto con contramovimiento o el tirón, ¿viste? A mitad de pierna, creo que a través de las magnitudes de las fuerzas y de los tiempos que se dan, creo que podríamos sacar algo interesante, ¿no? Para tomar alguna decisión. Pero ahí el tema se vuelve a poner sobre si podés tomar las decisiones o no. Viste que al final es lo que te decía, bueno, el reporte da alto, el GPS da alto, ¿al jugador le podés sacar del entrenamiento? ¿Sí o no? Bueno, no. Bueno, por más que tenga una plataforma, si igual vos no podés sacar a la gente del entrenamiento, el pibe te va a dar que salta nada y que tarda mucho en hacer fuerza. Y dices, este pibe está súper fatigado, porque si tiene que entrenar es lo mismo. ¿Me entendés? Es lo mismo y el jugador se da cuenta también. El jugador se dice, che, ¿para qué me hace todo esto si al final voy a entrenar? ¿Viste? Entonces es como de doble vía, hay que tener cuidado con eso y te digo, tenés que hacerlo en un contexto donde vos o tu sistema de trabajo te permita tomar alguna decisión, ¿viste? Creo que eso es importante. Pero si me preguntás algo que me llamó la atención en el último tiempo a nivel tecnología, eso me llamó la atención porque te digo, ya sé que no es nada nuevo, pero yo nunca lo había usado y bueno, dije, che, puede ser una buena oportunidad como para tener algo más. Pero bueno, al final todavía no lo tenemos implementado, no sé si lo haremos, pero bueno, al final lindo aprender algo, digamos. Sí, nuevo no es, pero tampoco es accesible. Y así como el GPS, cuando antes tampoco era recontra accesible, hoy ya es un poquito más barato y las plataformas de fuerza, si bien no son nuevas, están siendo un poquito más baratas también. Sí. Y uno se puede dar el gusto de usarlas. Pero es verdad, si bien no son nuevas, tampoco son para todo el mundo. Sí, sí, al final con esto que hablábamos antes de empresas y productos, yo te digo, al menos a los chicos de Val, que son los que conozco, bueno, conozco otras marcas, pero no conozco la gente ahí atrás, ellos están desarrollando como una opción más portable, ¿viste? Porque al final hasta logísticamente son un problema, ¿viste? Son unas cosas grandes, tienen una opción un poco más chiquita que nosotros nos reíamos, ¿viste? Porque acá el jugador de básquet promedio calza 56, ¿viste? Una pata así gigante.
Y nosotros decíamos, bueno, vamos a traer algunas plataformas y nos hablaban de esa plataforma un poco más chica para llevar y digo, bueno, igual no entran las patas acá de, de los jugadores de básquet. Pero bueno, sí, es como decís vos, al final la tecnología avanza y se van haciendo cosas cada vez mejores desde mejores de la tecnología y un poco eso, logísticamente más llevaderas. Entonces, sí, seguro, y ojalá que eso vaya mejor. Al final es más datos. Después hay que ver de qué manera vos lo podés transformar en información, ¿no? Y ya está. El desafío ya después propio es del recurso humano, no del recurso tecnológico. Seguro. Escuchame, y para ir cerrando nomás, ¿vos qué consejo le darías a un preparador físico que está iniciando en cuanto a tu recorrido, tu experiencia y bueno, más que nada en los deportes de equipo y como con el GPS, con el uso que le has dado? Sí, bueno, el consejo que le doy es que no empiecen pensando en la tecnología, ¿no? Sino que empiecen pensando en el deporte, la demanda del deporte y cómo solucionar las problemáticas que ellos vean, ¿no? Que ellos se enfrenten a la situación y decir, bueno, che, vamos a ir a correr, bueno, ¿cómo sé cuánto están corriendo? Bueno, eso es una problemática. Es en mi sistema, ¿eso es muy importante o no? Si es muy importante, bueno, che, ¿qué me puede solucionar esto? Bueno, el GPS, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo medio lineal. Digo que al final la problemática no parte de la tecnología, parte de tu situación. Y hay un montón de cosas tecnológicas, nosotros acá estamos hablando de dos, habrá otras tantas que yo al menos ignoro, ¿no? Habrá muchísimas cosas tecnológicas que se pueden usar en el deporte. Entonces, la problemática está en el deporte. Bueno, esto me puede ayudar a solucionarlo. Entonces, anda por ahí. Y una vez que lo puedas disponer, de decir, bueno, loco, yo necesitaba saber distancias. Esto me tira la distancia, buenísimo. Ahora, ¿puedo saber a qué velocidad recorren esa distancia? Buenísimo. Pero yo tengo un problema. O sea, ¿hay algo que necesite que que ese dato sea información para mí? Sí, porque no es lo mismo correr a 5 kilómetros por hora que correr a 25. Bueno, entonces ahí ya voy a tener, viste, otra cosa. Pero al final la problemática proviene del deporte. La tecnología te ayuda a solucionar. Y siempre el primer paso tiene que ser ese. No al revés. Y muchas veces lo hacemos al revés, ¿no? No sé, acá a veces también pasa con el GPS. Tenemos una semana mala y el entrenador lo tengo ahí sentado al lado y veo un poco que está por... Yo le paso los datos a él y él dice, claro, mirá, está todo por... Entonces intenta justificar eso, en realidad es al revés. Y aparte le digo, mirá, quédate con este gráfico que estás viendo. Abro el zoom, ¿viste? Como decía antes, me voy para atrás y esa misma situación se dio en 4 momentos de la temporada cuando las semanas no fueron malas. ¿Viste? Es jodido empezar por el otro lado, ¿no? Justificarte con... En realidad, vos tenés que tener una idea o darte cuenta de un problema y lo otro que te ayude a solucionarlo. No que agarrar la tecnología y decir, ¿qué hago con esto? ¿Viste? No, es al revés la cosa. O al menos mi forma de verlo. Habrá gente que lo haga al revés. Entonces, un poco mi consejo es ese, que el deporte se practicaba antes de la tecnología. Yo creo que ahora esto nos ayuda a afinar mejor, pero no es que, no sé, los jugadores no pueden moverse dentro de la cancha si no tienen puesto un aparato o si no saltan en una plataforma de fuerza. Que se animen, que hagan, que prueben y que al final, nada, intenten. Y para el que está empezando, al final, algunas de estas tecnologías son caras, che. Entonces decir, che, no tengo la plataforma de fuerza, pero puedo tener una alfombra de contacto. Bueno, igual... No sé, la cantidad de tiempo que estás en el aire no es una super métrica para trabajar. Pero igual es lo que podés acceder y bueno, lo tomarás ahí para empezar. Teniendo en cuenta que el dato ese es lo que es, digamos, ¿no? Y decís, che, no me puedo ni comprar la plataforma. Bueno, me descargo MyJump de Balsalobre y que me sale baratito y lo mismo, me da alguna información y además... Nada, el dato es lo que es y seguramente yo le pifie con el fotograma metiendo los dedos o el video que tome no va a ser bueno, entonces bueno, sé que no es lo mejor, pero empiezo por algo. Nada, si tenés en cuenta todo eso, yo creo que te puedes empezar a mover en contextos tecnológicos y bueno, cuanto después más recursos tengas, tendrás mejores cosas al final. Eso es lineal, cuanto más guita tengas, vas a tener mejores cosas y ya está. No, notable consejo. Al final arrancamos todo así. Yo lo mismo, arranqué con el MyJam y bueno, con un celular más o menos. Después una plataforma de contacto y bueno, después seguís avanzando, pero uno se va generando preguntas y por eso también lo lleva Tal cual. a capaz Y, intentar acceder a algo y más. disclaimer, digamos, yo los clientes que tengo a distancia uso MyJump, digamos, ¿no? Porque parece que vengo acá, hablo de GPS, pero o sea, No. vive en Argentina, ¿qué cree que haga? Bueno, le pido MyJump
¿Y qué decisiones tomás con eso? Y de momento, como le empecé a hacer hace poco la gente a distancia, estoy en una fase de traqueo, ¿viste? Colecciono datos. Veré si en algún momento hago algo de eso o si de repente la pego me va muy bien y le mando plataforma de fuerza a todos, ¿viste? Al final hay que ser práctico también. Sí, tal cual. Tal cual. Marian, nada, muchas gracias. Yo creo que bueno, estamos 2 horas tranquilamente, 1 hora capaz del podcast y 1 hora antes hablando de un montón de cosas que hace mucho no nos veíamos, Sí. pero creo que será bueno y bueno, puede ser de mucha información para mucha gente. Bueno, nada, agradecerte acá por invitarme acá al ciclo de charlas, ¿no? Que estás largando. Nada, contento de vernos principalmente, contento de charlar y de compartir. Nada, siempre nada, ayude, viste, para un lado o por otro. Hay gente que escuchará esto y dirá, che, qué piola, y otro dice, este boludo no sabe nada. Pero para un lado disparás, viste, siempre viene bien como compartir. Así que nada, contento de mantener esta charla y esperemos que le sirva a alguien.